Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos a este encuentro de autoras y autores independientes en la Universidad de Palermo. Yo estoy súper feliz, yo soy Adrián Escoto, soy el director de Editorial Olivia y el fundador de la editorial. Y estoy súper contento de estar acá como ex alumno de la universidad y egresado de la universidad. Y agradecer a la universidad por este apoyo, por este momento, este tiempo que nos da para hablar de autores, para hablar de libros, para hablar del mundo editorial independiente. No todo el mundo, no todas las universidades dan este apoyo, así que le agradezco muchísimo a la Universidad de Palermo, a toda la gente que está en la universidad y a su decano, que por él fue posible esto, ¿no? Así que bueno, este encuentro, la idea de esto es que, digamos, compartamos experiencias y que nos llevemos, los que nos gusta publicar o los que queremos publicar, que nos llevemos en algún tip o alguna respuesta a alguna pregunta que tenemos. Esa es la idea, ¿no? Y compartir un poco entre todos y que todos hagamos las preguntas que queramos. O sea, todas las preguntas son válidas. O sea, porque uno dice, cuando uno va a publicar tiene miles de preguntas, ¿no? Y dice, bueno, voy a preguntar esto, sí, pregunten lo que sea, mismo en todos los módulos. Va a estar separado en 3 módulos. Uno de novelas, relatos y cuentos cortos, que tenemos acá a estas autoras maravillosas que nos acompañan, que vamos a arrancar con ellas, y después tenemos el género infantil y juvenil, y después al final tenemos arte y emprendimientos. O sea que lo vamos a dividir en 3. Y después, ya les decía, que tengan todos un numerito, porque va a haber un sorteo. Va a haber un sorteo de 3 joyas artesanales de las CATS, que son emprendedoras y hacen unas cosas buenísimas. Así que quédense con el numerito, porque vamos a hacer ese sorteo al final. Y una sorpresita también al final, y un brindis, que en general, o sea, el brindis es por los 8 años de Olivia, ¿no? Que estamos cumpliendo ahora, hoy. Entonces, nada, yo para empezar quería compartirles un poquito esto que hablamos de la editorial Olivia, este video que es re cortito, pero cuenta un poquito por qué Editorial Olivia. Y Editorial Olivia se creó por esta necesidad de dar a conocer la obra que había escrito en principio, allá en 2016, cuando arrancó la editorial. Fue el primer libro que publiqué, que es un libro mío, es un cuento infantil. Había muy pocas editoriales que se centren en temáticas, por ejemplo, de protección animal. Mi libro hablaba de una perra callejera. Y la necesidad de conocer el proceso, tardar un montón, y a raíz de eso dije, ¿por qué no ayudar a otros a que publiquen su obra, ¿no? Y así comenzó Olivia con este primer libro que llamaba El secreto de Emma, y hasta hoy no paramos de publicar. O sea, hoy nos hace feliz cada libro, es como nuestro. Yo como siempre digo que yo como editor, los libros que publico siempre tienen algo mío, y entonces es como que cada uno que sale y se suma al catálogo es una fiesta, ¿no? Es una celebración para nosotros. En Editorial Olivia, este espacio en donde estamos, que queda en Villa Crespo, en realidad lo creamos con la finalidad de que los autores y los artistas den a conocer su obra. No solamente son libros, Editorial Olivia habla de libros, de arte y de diseño, ¿no? Y todo pasa en este espacio que está dedicado a eso, ¿no? A los libros, al arte y al diseño. Eso quería compartirles un poco con ustedes, porque en el video que hablo de este tema de enviar tu texto, que seguramente a muchos les pasa y a muchos autores independientes que van a ver este video que va a estar en YouTube, este encuentro, que uno presenta trabajos, presenta textos, presenta... Yo creo que en todas las artes pasa, ¿no? O sea, uno presenta su portfolio y demás, y que por ahí no queda, no lo llaman, y entonces pasa un momento en que uno decide, yo quiero publicar mi obra, yo quiero que alguien más me lea, quiero que sea conocida, quiero que, no sé, que me lean, aunque sea 2, 5, 10 personas, no sé, pero tengo esta necesidad de que lo que escribí, transmitírselo a alguien más. Y ese es un momento que es crucial, y ahí es donde aparecemos nosotros, ¿no? O sea, como para ayudar en este proceso. Pero antes, y nosotros arrancamos en este proceso de publicar libros en 2016, hace 8 años, durante este periodo el mundo editorial cambió. Y es importante cuando vos vas a publicar tu obra que tengas
presente que pasa en el mundo editorial, ¿no? Porque no es lo mismo en 2016 que ahora el mundo editorial independiente. No estoy hablando de las editoriales grandes, estoy hablando de autores independientes y una editorial independiente. ¿Qué pasó? Bueno, la pandemia nos cambió a todos, ¿no? Y también cambió cómo la gente se relaciona con los libros, y los autores independientes publicaron un montón de libros. Es más, nosotros en Olivia fue los 2 años y medio que más se publicó, en contraposición con las editoriales grandes, ¿no? Que dejaron de publicar en ese periodo. ¿Por qué? Porque el autor el autor independiente se animaba a publicar, porque tenía esta necesidad de comunicar. Pero lo más importante es que el lector cambió totalmente su forma de llegar a los libros. Entonces el lector es independiente. Y ahí está el cambio en el mundo editorial que hay que entender. Hoy en día, todos nosotros compramos todo por el celular. ¿Sí o no? ¿No compran cosas por celular? Es como que nos levantamos y el celular es la extensión de nuestro cuerpo, ¿no? Y eso pasó, eso pasó a partir de la pandemia. Y la gente no volvió a decir, bueno, ahora no compro más en celular. Ahora voy al local. Lo mismo pasa con los libros. La gente empezó a comprar y llevaban libros, yo mandaba libros a lugares que no sabía ni dónde quedaban y que no había una librería cerca. Entonces eso es algo que para los autores independientes está buenísimo, porque llegás directo al lector en una forma totalmente distinta, ¿no? Entonces ese cambio estos tips son cambios que son muy importantes de tener en cuenta cuando querés publicar, porque es la forma en que ahora se venden los libros independientes. O sea, se venden a través de las redes sociales. O sea, a mí a veces vienen y me dicen, no, yo en la red social no sé manejar, o no tengo redes sociales, o no me gusta. Bueno, hay que tener, porque si no, el libro no se va a dar a conocer. La red social es fundamental hoy en día. Casi es el primer punto de venta de los libros, ¿no? O sea que sí o sí tenés que tener una red social. Y tenés que también, que es otra cosa importante, es dar a conocer la obra para poder captar a estos lectores que buscan, porque el lector ahora entra, googlea, ¿no? Y busca temas, que antes por ahí tenías que ir a una librería y tenías que buscar un libro específico, no estaba, no lo leías. En cambio ahora entras, googleás y tenés el libro que querés, de la temática que quieras, ¿no? Y para los autores independientes, el escribir, a veces vienen a la editorial y me dicen, uy, pero este tema, ¿quién me lo va a leer? ¿Viste? No sé, el cultivo de la uva. Vos decís, bueno, el proceso del cultivo de la uva, ¿quién más va a leer? Bueno, eso es lo que hay que sacarse de la cabeza. Hay mucha gente que le interesa eso. Y esa minoría es la que hace que tu libro como autor independiente es tu mayoría. Ellos te lo van a comprar. Entonces, esas minorías, para uno que publica independiente, es casi todos los lectores de tu libro. ¿Y dónde va a estar ese libro mejor? ¿En una librería o en una vinoteca? ¿No? Se vende en redes sociales y en una vinoteca. Entonces, eso es lo que es el cambio grande. El estar en una librería no hace que el libro se venda, ni por las tapas. O sea, es como que es todo lo contrario. Para un autor independiente estoy hablando, ¿no? O sea, porque si te publican, bueno, por ahí te mandan a la librería, quedará en la librería y bueno, se venderá cuando se venderá, ¿no? Pero si sos independiente, lo que vos querés es vender tus libros. No que se queden en una biblioteca de una librería, no la compre nadie, ¿no? Entonces, eso es bien importante, es un cambio grande que hay que tener en cuenta y está buenísimo porque está bueno para nosotros como autores independientes. No es que nos juegue en contra. O sea, este cambio en el lector que es independiente, que lee autores independientes también. Se atreve. Antes, viste, tenías que leer a determinados tipos y ahora la gente lee por temática, que eso está bueno. O sea, busca determinadas temáticas. Y eso nos sirve a nosotros como autores independientes. Y otra cosa que tenemos que hacer como autor independiente es acompañar la obra, siempre. O sea, eso de que la editorial te va a publicitar, no pasa en ninguna. No existe una editorial en el mundo que publicite a sus autores, porque no puede, porque supongamos que Taschen tenga que publicitar a sus 20.000 autores. O sea, es imposible que lo haga.
Entonces, vos lo tenés que ayudar a mover, a darlo a conocer. Redes sociales, llevarlo a la mochilita, con el osito, llevarlo, mostrarlo. O sea, uno tiene que acompañarlo. Es como y nadie más que uno sabe sobre su libro. Y vos lo querés, es tuyo, vos sabés todo de él. Esta forma esa es la forma de que se dé a conocer y que se venda el libro, ¿no? Y también está bueno esto de las temáticas distintas. Y todas las autoras que van a estar hablando hoy, justamente hablamos de eso, ¿no? O sea, nosotros en Olivia tenemos una línea editorial que tiene que ver con protección del animal, protección del medio ambiente, derecho a la mujer, derecho a la infancia y diversidad. Temáticas, ¿no? Que tienen que ver con cosas, con ciertos temas que a la gente, al lector le interesa. Y todas las autoras que están acá tienen temáticas distintas. Y esto es lo bueno, quiero decir distintas que la gente, por ahí un grupo de personas, está interesado en leer. Entonces, eso es lo que estamos buscando como autores independientes, tener un público que sea como de nicho, como se dice en marketing por ahí, ¿no? Específico, que te va a ir a buscar, te va a googlear, y va a decir, ah, mira, este libro habla sobre, no sé, emociones, supongamos, ¿no? No me importa quién lo escribió, porque nosotros somos todos autores que somos primerizos, entonces no somos famosos para que nos googleen. Entonces, desde ahí, la gente entra al tema y te compra el libro. O sea, son todas cosas que cambiaron, que están buenas para el mundo editorial independiente. Y esto de que decía de acompañar. Y eso es lo que están haciendo todas estas autoras maravillosas que tenemos en Olivia, que me encanta tener, que siempre les digo, me encanta. Y el estar, ¿no? O sea, cada uno está con su libro adelante y está acompañando su obra, ¿no? Y entonces ahora vamos a empezar con el módulo de novelas, relatos y cuentos. Y vamos a empezar con Francisla. A ver si se escucha acá. A ver, hola. Y todos estos son casos, o sea, digo, porque yo les puedo hacer el cuento, ¿no? De que se van a vender los libros. Pero esta novela tiene 3 tiradas. ¿3 o 4? 3. 3. O sea, es como si fuera una novela, no sé, publicada en todos los mercados. No sé, es una novela que la leyó un montón de gente. O sea, no la leyeron 50 personas, ¿no? O sea, entonces, yo quiero que me cuentes primero de qué se trata. Cortito. Bueno, como si toda la tira de tiempo es una novela que, si bien está catalogada como una novela romántica, a mí me gusta decir que trata de un montón de otras cosas, que es una novela que nos invita un poco a repasar los vínculos y fundamentalmente para mí trata sobre la libertad. Para mí vendría a ser algo así como que hasta las libertades más logradas en realidad responden a un montón de condicionantes. Así que me parece que está buena, pone a la mujer también en un lugar ahí como muy central y nada, y va ahí un poquito acompañando las decisiones de la protagonista. Claro. Así que nada, un poquito me parece que la historia va por ahí. Y los lectores, que fueron un montón, ¿qué te dicen de la novela? Bueno, tuvo, gracias a Dios, como buena acogida. Sí. Yo creo que tuvo que ver con que pudieron conectar con la historia. Y esta cosa, ¿no?, de que pudieron conectar con los personajes. Uh-huh. Independientemente, que me llamó la atención siempre, digo, incluso del género, ¿no? Digo, como que todos se encontraban o podían encontrarse en actitudes de muchos de los personajes que aparecen en la novela. Y me parece que pudieron ahí como linkear o conectar con la historia por eso, porque lograron encontrarse. Sí, y lo que hablábamos, ¿no? La temática, que está relacionada con una temática que tiene que ver con el género, con la mujer, con su personalidad, ¿no? Sí, un poco la mujer hoy, ¿no? Exacto. O sea, el brete en el que nos encontramos hoy las mujeres, el lugar que estamos dispuestas a darle al amor, ¿no? Porque hoy como que no está bien. O sea, como que entregarlo todo por amor no está bien leído, ¿no? Como esta cuestión entre el proyecto personal y el amor y ese debate interno, sí, y que a veces nos pone como en crisis, ¿no? Entonces, bueno, la protagonista se va a mover un poco ahí entre esas disyuntivas. Sí. Y el escribir novelas, siempre, ¿cómo pasas? Porque hay mucha gente que dice, uy, yo escribo corto, ¿no? No me animo a llegar a la novela.
¿Cómo fue tu proceso directo a la novela o fue de historias cortas a la novela? No, lo mío fue como más directo a la novela, Sí. digo, una vez que hubo como voluntad de contar. Pero para mí mi proceso tuvo que ver con otras artes, con el teatro, con la fotografía, y bueno, y después la escritura, ¿no? Como que fue decantando, pero me parece que subyace siempre como en toda actividad artística esta necesidad de contar algo. Y en ese sentido también como esto, ¿no? De publicar, digo, como de hacerlo público, porque me parece que los discursos propios o esta necesidad de contar toma fuerza cuando logramos compartirla con otro. Entonces, me parece que ahí podemos resignificar esto que yo escribí. A veces escucho cuando me cuentan y digo, ay, mira, o sea, estás descubriendo cosas que yo no sabía que había puesto ahí. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, con esa necesidad de poder conectar con los demás desde algún lugar, ¿no? Y todas las artes van como al mismo fin, o que buscan lo mismo. ¿Y qué pasó ese momento que hablábamos antes, cuando dijiste, quiero publicar? ¿Qué pasó en tu vida en que dijiste, bueno, ahora nada, este libro va a ser publicado, quiero que lo lean? ¿Cómo fue ese Pasaron momento? un montón de cosas. En realidad necesité ahí como un empujón, porque bueno, es cierto que requiere de coraje, porque uno cuando publica se expone, ¿no? Es como un montón. Y así que necesité ahí como de algunos allegados que me empujaron un poco, pero después lo que vino fue todo lindo. De hecho, hoy cuento con amistades, con un montón de gente, y siempre uno, cuando digo, más allá de esta satisfacción de poder llegar a las personas que sea, digo, a la cantidad de personas que sea, ya el objetivo está cumplido, digamos, desde mucho antes, ¿no? Porque sentarse, digo, esto lo puede saber cualquiera que haya escrito, que empezar y terminar una historia y lograr darle bien o mal, mejor, peor, ese cierre es un montón y requiere de un montón de disciplina y un montón de voluntad. Después queda, o sea, después yo siempre me pregunto, ¿no? Cuando voy a charlas como estas o presentaciones, ¿con qué me quedo? Y la verdad es que uno se termina quedando con las personas, ¿no? Con lo que pasó, con ese pedacito que conectó, con lo que logró sembrar de ganas, tal vez en el otro. Ya con eso es un montón. Así que lo que vino después de la novela fue todo genial y creo que un cambio de vida para mí. Hermoso. Para un tip que para nosotros que vamos a publicar un libro y estamos ahí, un tip que tengas vos que quieras compartir en que usás normalmente para escribir o que usaste durante la escritura de la novela o durante el proceso de la publicación. ¿Qué tip podés compartir con nosotros? Yo creo que para escribir hace falta ponerse en observador a nivel ladri, como dice un amigo mío. Sí. O sea, como tener esta voluntad o esta necesidad o esta curiosidad, ¿no? De estar como atentos a todos, ver que desde esta cosa más chiquita o más simple hasta lo más grande, y después constancia. Mucha constancia, abrazarse como muy fuerte a los rituales propios, que cada uno tendrá el suyo, y no flaquear, digo, porque hay momentos también en los que a uno le parece que está varado en la historia y que no va para ningún lado, pero confiar un poco ahí en el proceso y eso, y básicamente volverse un gran observador. Me encanta, bueno, nada, ya me pongo a escribir una novela, ahora ya. Y espero que la gente que le sirva, ahí viene Inés, pase Inés, que también lo empiece a hacer, ¿no? Y a ustedes si quieren hacerle preguntas, pueden preguntarle. Después cuando terminemos de hablar, todos los autores, ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, y vamos, en principio, ahí llegó Inés, ahí estaba de primera, yo te había puesto primera Pero me encanta porque arrancamos un poco diciendo esto ahora vamos a hablar de los libros de cada uno y vamos a compartir un tip. Y lo que yo hablaba del cambio en el mundo editorial, que hablaba mucho que transcurrió durante la pandemia, ¿no? Hubo un cambio grande en el lector que se independizó y puede comprar todo por Instagram, nada, por el celular, qué sé yo, no tiene que ir a la librería. Es un cambio importante para nosotros como autores independientes porque llegamos directo al autor, sin intermediarios, digamos. Y en tu caso, tu libro justamente transcurre en pandemia y se genera a través de las redes.
Bueno, contanos un poco de qué se trata el libro, dale, y yo después te pregunto otra cosita. Bueno, perdón a todos, había mucho tráfico. Bueno, mi nombre es Inés Agosta. Este libro se llama Cuento con Vos y la iniciativa que dio nombre al libro se llamaba igual, Cuento con Vos. Cuando arrancó la pandemia en el 2020, yo ya tenía mi Instagram como literario, digamos, y me propuse decir, bueno, mándenme disparadores de todas partes del mundo y yo voy a escribir cuentos. Bueno, me llegaron disparadores de gente que no conocía, que hasta el día de hoy que no conozco. Escribí 30 cuentos en total en esta iniciativa, yo los iba publicando en Instagram, me di cuenta de que la gente necesitaba eso, o sea, necesitaba conectar, que era justamente por qué había nacido mi iniciativa. Yo dije, bueno, lo mío son las letras, ¿cómo puedo poner mi vocación al servicio de los demás en un momento en el que nos necesitamos, digamos? Y por suerte tuvo un lindo efecto y la gente se enganchaba porque quería leer otra cosa. Y muchos de los disparadores que me fueron llegando también trataban sobre la pandemia. Entonces, evidentemente, la gente también necesitaba leer o reflexionar también sobre eso. Bueno, fue justo, o sea, cuando terminó la iniciativa, fue una amiga mía que me dijo, ¿por qué no juntás estos cuentos y los pones en un libro? Yo ya tenía la información de que existía Editorial Olivia y fue cuando empecé a hablar con Adrián y empezamos a darle forma al libro. Y también es un proceso muy, muy lindo de ver, porque aún en un periodo en el que todo está digitalizado, de hecho este mismo libro nació de las redes y nació del contacto que podemos hacer con el otro a la distancia, así todo, cuando lo vi publicado en papel y cuando los demás lo vieron publicado en papel, o sea, la necesidad de tenerlo igual en papel, o sea, eso no se pierde. Eso es lo que quizás hace unos años, cuando yo empecé la carrera de letras hace mucho, cuando la arranqué, digamos, era como, bueno, pero los libros se van a ir, o sea, está el ebook y no sé qué. Y claro, y ahora te das cuenta de que no, y que de hecho también se necesita tener buenos escritores también en las redes. O sea, no solo en los libros todavía los necesitamos, sobre todo a mí me gusta mucho el papel, pero también en cualquier red de cualquier empresa necesitas a los escritores para comunicar bien. Entonces como que el mundo se revolucionó y el libro sigue siendo importante. Así que, bueno. Y en lo que hablábamos justamente también es que el autor independiente tiene que acompañar su obra, ¿no? O sea, tiene que en esto darla a conocer a través de redes y demás. Bueno, tu libro tiene segunda edición, o sea que hubo un montón de lo mismo que lo mismo que el de todas las autoras que están acá. Hubo mucha gente que estuvo interesada en tu libro y lo leyó. ¿Vos qué hiciste? Decime cómo trataste a tu libro en redes. ¿Cómo fue ese tratamiento que tuviste, no? Sí, como autora independiente, digo, saquemos a Olivia, bueno, la Feria del Libro y todo. Quiero decir, vos como autora. Es muy lleva tiempo, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo y me doy cuenta de que ahora, 4 años después, sigue siendo como una novedad, incluso en algunos casos. O sea, yo cada tanto posteo algo otra vez sobre el libro, o cuento, o leo una parte de un cuento. Hace poco lo incorporé en un taller que una amiga me invitó a dar sobre la maternidad, y hay justo un libro que es de un vínculo madre-hija. Entonces, es como que se va resignificando y está también, está bueno como poner el ojo en qué cosas del libro puedo seguir mostrándoles, como ya sabemos, el público se renueva. Entonces, ¿qué cosas puedo volver a traer a la luz y relacionar por ahí con otras cosas? Y así lo seguís como promocionando y lo seguís mostrando, que siempre va a haber alguien que todavía no lo conoce. O lo que a mí me pasa mucho también es que piensan que porque la tapa es una ilustración, es un libro para chicos. Entonces, muchas veces, hago posteos como mostrando que es un libro para adultos, aunque lo pueden leer los chicos, o sea, hay cosas que por ahí se pierden, digamos. claro. Entonces sí, creo que la clave es eso, o sea, tener el ojo puesto en qué momentos volver a promocionar otra partecita. O sea, no siempre, este es mi libro y claro. No siempre decir lo mismo, o sea, como renovar también en el discurso. Está buenísimo eso, porque decíamos que es una de las cosas más importantes. O sea, hoy redes sociales es el primer punto para vender los libros. Y no quiero mencionar esto porque Javier Joaquín es el profesor de ilustración en la Universidad de Palermo y hizo esta ilustración, aparte de las ilustraciones
para diarios, para La Nación, un montón de cosas para afuera. Es un genio, no pudo venir hoy, pero sus alumnos están acá, están representados. Díganle que me encanta que mostramos el libro de él, porque si no, no va a decir que no lo mostramos. No, él hizo varias. Ese proceso fue interesante también. Porque, Sí. o sea, cuando decido publicar un libro, nunca había pensado en la tapa, cómo iba a ser la tapa. Y es muy difícil también pensar en una tapa de un libro de cuentos, porque todos son distintos, o sea, tampoco hay un protagonista o una historia. Y pensábamos en algún momento usar una foto, pero tampoco queríamos que fuese algo deprimente de pandemia y mostrar la foto con el barbijo. Entonces, la verdad que el proceso con él también fue muy lindo desde la ilustración. Quedó súper bien. Acompaña súper bien el libro, sí. Y un tip para nosotros. Nosotros somos autores que estamos todavía con nuestro manuscrito y estamos queriendo publicar. ¿Qué tip le compartirías a alguien que usás vos, digo, cuando, no sé, si escribís a la mañana, no sé, algún datito para los que están por publicar o quieren publicar? Cuando ya lo tienen listo. Cuando terminan de escribir. Bueno, yo leí un libro de Stephen King que es Mientras escribo, que es justamente como tips para los escritores. Y lo que él dice es tener como un grupo chiquito, o sea, hacer como una especie de focus group de tu libro antes de lanzarlo como a un público más grande. Pero, o sea, dice, el manuscrito hay que hacerlo a puertas cerradas, o sea, sin la opinión de nadie, o sea, solo vos creando, sin dejarte influenciar. Pero después, una vez que ya tenés ese primer manuscrito, está bueno pasárselo a personas que sean de tu confianza, o sea, que vos realmente valores su opinión. Entonces, no sé, tener 10, 15 personas como mucho, y después de ahí sí, quizás con los aportes de esas personas, recién pasarlo. Me pareció un consejo interesante. Muy interesante. Ahí está, tenemos un tip más, ¿eh? Vamos juntando tips, nos vamos a ir con un montón hoy. Y ahora quería pasar a Silvana, con el libro de Valentino. Y cuando yo hablaba de temáticas muy específicas, ¿se acuerdan que al principio decíamos, estos temas a veces vienen y decimos, pero ¿lo leerá alguien este libro? ¿No? O sea, uno tiene esa duda, porque como es una temática muy de vida, ¿no? Y sin embargo, Silvana hizo un libro que habla sobre la maternidad asistida, habla sobre su experiencia de vida, que ella ahora lo va a contar. Es un libro genial y la gente lo busca justamente por eso, porque no hay libros que hablen de estos temas, ¿no? Contame de qué se trata, Valentino, que este libro, cómo surgió, contame un poco la historia. Valentino Vidahermosa es la biografía de Valentino, ¿sí? Mi hijo que vivió conmigo 1 año y 9 meses, él ya partió, nació con una discapacidad. Por lo tanto, el libro forma parte del derecho a las infancias, del título que nos nuclea dentro de Editorial Olivia. Y derecho a las infancias porque justamente, yo particularmente en lo personal, amo la niñez, toda mi vida quise ser mamá. Busqué a Valentino durante 14 años, ¿sí? Por tratamiento de fertilidad, lo buscamos junto con quien fue mi esposo, papá de Valentino. Como nos costaba llegar a poder tener nuestro hijo y tuvimos que acudir a los tratamientos de fertilidad y al más complejo, después de esos 14 años de búsqueda, llegó Valentino y me dieron su diagnóstico en el 8º mes de embarazo. Mi decisión había sido exactamente la misma si me lo daban al mes, obviamente, de mi embarazo, porque la decisión de tener a mi hijo ya estaba al momento de ir a hacerme justamente esa implantación cuando dije, quiero ser mamá. Me dieron el diagnóstico de que Valentino iba a tener una condición de vida difícil, discapacidades motrices, quizás podía llegar a tener discapacidad respiratoria, y eso obviamente me dijeron, quizás no respira al momento de nacer, que eso es lo mismo que te digan que no nacía. Como uno internamente en mi embarazo, que fue bellísimo todo, uno siente la vida de su hijo, yo la sentía todos los días, yo me aferré a él y me reunió todo un equipo médico con la intención, al darme su diagnóstico, de que yo quizás tomara otra decisión. Yo respeto todas las decisiones, todo, y lo que dije en ese momento fue lo que sentí
conectándome con mi hijo, ¿no? En mi panza. Yo quiero que mi hijo nazca y que no sufra. Entonces, en este año y 9 meses que compartimos juntos, traté de ser congruente y consecuente con lo que había dicho, con lo que sentí en ese momento. Y por eso el libro se llama Valentino, Vida Hermosa, porque tuvimos los dos juntos una vida hermosa. Porque tuve un maestro de vida. Mi hijo me enseñó a vivir, porque yo sinceramente me di cuenta que me creía con la soberbia de entender que yo podía tener potencialidades, o porque, bueno, hasta ese momento había tenido una vida, a veces la defino color de rosa, pero la verdad se había dado así. Y Valentino vino a enseñarme y a mostrarme, mira mamá, vos no sabes nada de la vida porque vas a tener que aprender, y aprendí a partir de él, aprender justamente que quizás, a darte cuenta que quizás por creer esas potencialidades y poder creer que llegaste a tanto, sos una discapacidad emocional. ¿Sí? Y que quizás a los que me han dado, que ya nací con ese rótulo que te dan los médicos, ese diagnóstico de discapacidad, mi hijo fue absolutamente ternura, amor. Él me enseñó lo que es el amor incondicional de un hijo. Yo tuve un bebé que nació obviamente con el cerebrito de un bebé, pero que esa iba a ser su condición a lo largo de toda su vida. Pero bueno, tenía obviamente sus complejidades, y bueno, cuando ya su vida, digamos, tuvo una infección que llevó a estar 13 días conectado a lo último al respirador, ahí me di cuenta de que ya la vida de Valentino se iba a deteriorar, ya iba a perder la calidad de vida que nos permitía a los dos compartir esa vida juntos, que me permitió entender que un diagnóstico no es un destino de vida, es solamente un punto de partida, pero cada uno de nosotros somos hacedores de nuestro destino, independientemente de que cualquier médico profesional o quien sea nos diga cómo tiene que ser nuestra vida. Y ellos también, y aún con discapacidades o con esos rótulos, esos diagnósticos duros que nos ponen, el diagnóstico que sea, todos somos hacedores de esta vida. Y que, bueno, mi hijo me enseñó justamente esto. Me sacó de mi zona de confort y me enseñó a ver y valorar otras realidades, vincularme con su realidad para poder aceptar su diagnóstico, para poder entenderlo, ayudarlo, acompañarlo, darle una buena calidad de vida y sobre todo disfrutarlo. Porque los hijos son nuestros primeros maestros que nos enseñan verdaderamente a vivir, nos enseñan lo que es el amor incondicional de un hijo, y bueno, y uno tiene que tener al menos la nobleza de poder aprender a partir de ellos, ¿sí? También el libro habla de la maternidad, de esta búsqueda, y también justamente lo que significa soltar a partir de las partidas, porque yo acá hablo de la partida de mi esposo primero y de mi hijo después. Fueron dos partidas distintas, absolutamente, dos amores distintos, y duelos y modos de soltar como última etapa del duelo. Bueno, de eso se trata, ¿no? El libro chicos, lo tienen que leer. Es una temática que uno dice hoy, pero y este libro, por eso le decía, alguien me lo leerá. Sí, hay mucha gente que por ahí está pasando. Yo siempre le digo a ella, que a Sil, que yo la admiro, porque ella tuvo la fuerza de esto de plasmarlo en un texto para que otros lo lean. Y hay muchísima gente que uno no sabe que está pasando por la misma situación, ¿no? De un diagnóstico difícil, buscando una maternidad. O sea, son temáticas que no se publican todos los días, y en que los lectores las buscan este tipo de cosas porque sienten que necesitan leerlo también, ¿no? Compartir esto. Y además de ser el legado de Valentino, es el legado de Valentino, por supuesto, pero también este libro es para valorar todas las vidas de ahora y quizás de antes, de hace muchos años antes, donde chiquitos como Valentino eran ocultos, no se los mostraban, no se los exponían, hasta vivían ignorados, escondidos, lo cual eso debe haber sido terrible.
Entonces, este libro trata justamente para mostrar la riqueza de amor, de ternura, lo valiosas que son esas vidas distintas, pero no porque sean distintas, que tienen sus momentos de dificultades, sí, por supuesto, porque, obvio, este libro no quiero, acá nunca quise dar ningún golpe bajo, pero tampoco este libro es color de rosas, perdón, no lo es para nada, es la vida real de Valentino, pero justamente habla de esas minorías escondidas anteriormente, ocultadas y hasta con vergüenza, ¿no? Que es tremendo. No, acá lo que se muestra es, bueno, no, Valentino junto con los demás niñitos que han partido antes que él, yo pienso que, bueno, hoy están en ese cielo azul infinito, estarán todos, bueno, contentos, y es lo que espero para decir, bueno, nos están reivindicando, claro, ¿sí? Claro. Porque ese es el objetivo. Y además de acompañar a los papás, cuando reciben diagnósticos difíciles, bueno, escuchar ese diagnóstico, entenderlo, aceptarlo, pero no dejarse influenciar, vincularse con la realidad y construir su propio destino junto a la familia, a papás y a toda la familia. Hermoso. Y hablando de tips, porque hay muchas personas, muchas autoras y autores que hablan, que escriben estas vivencias, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso tuyo como tip? O sea, ¿cómo, quiero decir, qué hacías? ¿Escribías un diario? ¿Cómo? Porque es una vivencia tuya, ¿no? Todo este proceso. ¿Cómo lo escribiste? Bueno, la escritura comenzó, sí, después del cuarto o quinto mes de que Valentino partió, y siempre digo que yo como he hecho terapia, de todo tipo de terapias, a unas terapias holísticas, hasta registros akáshicos, terapias de biodecodificación y a terapia convencional, generalmente te denominan que entre el cuarto y quinto mes les llaman la etapa de tristeza, del duelo, ¿no? Uno comienza con la etapa de negación y luego la etapa siguiente es la etapa de tristeza. En ese momento, sí, obviamente, yo soy farmacéutica, pero obviamente no estoy a favor de que no hay que tomar ningún medicamento, nada que oculte nuestras emociones. Uno tiene que ser dueño de nuestras emociones, las tenemos que vivir, sentir y tenemos que llorar lo que tengamos que llorar, tenemos que tener rabia y expresar la rabia, expresar la tristeza, expresar ese dolor y no ocultarlo con ninguna medicación. Entonces, nada, ni siquiera tengo que tratar de dormir. Bueno, un día tratarás de tomar algo para dormir, pero después ya no, basta. Listo, de a poquito recuperarás el sueño, ¿sí? Pero se recupera, todo se recupera. Empecé a escribir en un cuaderno, el cuaderno tipo universitario, por decirte algo, ese cuaderno grandote. Empecé a escribir de lo que yo sentí en ese momento, pero ¿qué sucede? Valentino a mí me dejó paz, dolor y paz. Dolor por su partida, pero paz. ¿Por qué? Porque, bueno, fue el proceso de la partida de Valentino, lo fui transitando junto con él. Sí, porque Valentino al ingresar en cuidados paliativos, uno va transitando una partida. Obviamente no fue una partida inmediata, que es otra situación hubiese sido, ¿no? Entonces, en ese dolor, también yo me da cuenta que yo lloraba y por momentos también sonreía, recordando. Entonces, en esos recuerdos los escribía. Y al escribir, recuerdos que sí podía escribir y otros que me causaban mucho dolor, obviamente como fue la etapa de la NIO, que los cuento en el libro, no lo podía escribir como tal, pero le tenía necesidad de hablar, entonces me lo grababa lo que sentía, lo que recordaba, y nuevamente, y luego, bueno, hacía un ejercicio junto, porque ya cuando sentí la necesidad de escribir, me encontré con una persona que me ayudó justamente en este proceso de escritura, Flavia, y ella me dice, bueno, grabá lo que no puedas escribir y luego lo vas a desgrabar y escribiéndolo a mano. ¿Por qué? Porque cuando uno escribe a mano, justamente activa sitios de nuestro cerebro que verdaderamente hace que se enlentezcan, ¿sí?, los pensamientos y de esa manera ese dolor también se frene y pueda, mediante la escritura, bueno, pasarlo por un filtro que nos permite verdaderamente drenar ese dolor y de ahí queda esa tranquilidad, esa paz y esa serenidad. Como bioquímica te puedo decir, bueno, justamente cuando uno está con mucho dolor,
se activan sitios de nuestro cerebro donde después donde enlentecemos nuestros pensamientos y de ese cortisol alto que tenemos en un principio, luego pasamos justamente a bajar los niveles de cortisol, inmediatamente aumentamos los niveles de dopamina y de esa manera logramos tener esa paz, tranquilidad, que justamente nos da la serenidad. Es un poquito, ¿cuáles son los tips? Y bueno, de mi lado es permitirnos escribir. La escritura a mano es sanadora en términos de en los momentos críticos y cruciales de nuestra vida, momentos bisagra, porque obviamente yo no soy la misma que era antes de la partida de mi esposo y mucho menos de la partida de mi hijo. Me encanta. ¿Sí? ¿Vos escribías antes o empezaste a escribir? No, mira, mi formación totalmente aparte. No. Fue una necesidad que me surgió a partir de la partida de mi hijo y un poquito también por fueron mensajes, como me inicié en las terapias holísticas haciendo registros acálicos, bueno, me dijeron, vos tenés que escribir el legado de Valentino. Me dieron ese mensaje y yo, ¿qué escribir? Yo no sé, pero bueno, me aferré a eso y desde la espiritualidad dije, bueno, dejé que el universo me diera las herramientas o me creara los momentos para que esto se diera. Y bueno, logré plasmarlo en un cuaderno, en hojas, en algo, en manuscrito, que después Olivia hizo toda la magia, junto con Adrián, junto con Paula, de poder justamente plasmar esto y tener la obra de acá. Hermoso. Me encantó. Gracias. Un Agradecimiento retip. eterno. Un retip tenemos. Y ahora entonces vamos a pasar a Mar a su libro que se llama Alguien que me nombre, que es en realidad un poco lo que queremos todos, ¿no? Todos los autores queremos que nos nombren, ¿o no? ¿Es eso? Pero no se trata de eso, la novela. Contame cortito de qué se trata la novela. Bueno, la novela acontece en el futuro y trata sobre una mujer de 60 años en un futuro sin tecnología. Entonces, esta mujer vive en un contexto que le es totalmente ajeno y ella, siendo una ex-millennial, por así decirlo, acostumbrada a la tecnología, decide salir a este mundo analógico, sin todas las herramientas que tenía antes, para buscar a alguien, ¿no? Y yo ahí estaba escuchando un poco las cosas que contaban las chicas y me sentía muy identificada, digamos, con esto que decían de la necesidad de la gente de conectarse, que yo creo que es algo que es prepandémico, pero que claramente que en la pandemia a muchos se nos iluminaron un poco los ojitos y pudimos reconocer ahí un poco esa necesidad de contacto. A mí me pasó que esta historia la escribí antes de la pandemia y escribí sobre una mujer que estaba muchos meses encerrada en su casa y de repente decidía salir a buscar a alguien en un contexto poco habitual y casualmente yo terminé estando muchos meses encerrada en mi casa después de haber terminado toda la novela y tuve que salir a buscar a alguien al mismo lugar que el personaje sin la posibilidad de tomar aviones, lo cual fue como, bueno, la próxima vez voy a escribir una historia muy feliz donde la persona se toma un avión y llega a donde quiere llegar y sale todo bárbaro, ¿no? Pero bueno, yo creo que si bien a mí me pasó al revés y primero escribí y después lo viví, hay algo acerca de buscar conectarnos con un otro, más allá de si tenemos más o menos tiempo para hacerlo, si tenemos la tecnología o no la tenemos, si estamos lejos o si estamos cerca, qué es lo que nos atraviesa a todos y qué es lo que hace que valga la pena escribir también, ¿no? Porque en un contexto en el que obviamente que todos de repente tenemos otros trabajos, otras obligaciones, tiempos escasos, escribir es algo que precisa de no solamente inspiración, investigación, sino que realmente nos atraviese algo lo suficientemente fuerte para querer dedicarle todo el tiempo de escritura, de publicación, que si bien uno tiene el acompañamiento y demás, tiene que estar ahí en todos los detalles, después de acompañar a la obra, como dice Adri, y el impulso tiene que ser fundamental, te tiene que temblar todo el cuerpo para decir, bueno,
quiero sostener esto, quiero conectarme con los demás y quiero que la gente se conecte con esto mismo, ¿no? Así que nada, para mí un poco el proceso fue también no, de una manera no individual, o sea, fue colectivo, porque digamos, yo hice un poco esto de ir mostrándole lo que escribía a un núcleo cercano, después obviamente lo compartí con Editorial Olivia, fuimos charlando cosas con Paula, fuimos charlando cosas con la ilustradora que me hizo la tapa, y yo creo que es un poco una obra colectiva, porque además la historia siempre involucra recuerdos propios, personas que conocemos, que se entremezclan entre sí, y al final uno simplemente es un intérprete, ¿no? A mí me gusta mucho ese término. Mi papá es músico y algo que yo veo en común es que, digamos, los músicos clásicos especialmente tocan las mismas obras antiquísimas desde hace muchísimo tiempo y uno dice, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué la gente sigue yendo a escuchar eso? Podría escuchar una grabación. ¿Por qué sigue funcionando la música clásica, ¿no? Y una vez mi papá me dijo, es que nosotros no somos músicos, somos intérpretes. Y nadie va a interpretar una obra o el mundo o una historia como vos. Entonces yo creo que por más que uno diga, ay, pero ya hay una historia futurista que es un futuro sin tecnología, pero nadie la va a interpretar como vos. Entonces yo creo que está buenísimo buscar qué es eso que nos hace temblar, creer en nuestra propia interpretación y en la interpretación de los demás para conectarnos y finalmente publicar y transmitir eso que queremos contar, ¿no? Me encanta. No te voy a preguntar porque es recompleto lo que dijiste, está buenísimo. Y de tip, ¿cuál fue? Contanos un tip de esta novela, al escribir esta novela. Un tip para mí, primero, hay toda una época de full investigación y salir a la calle, recibir mucha información, pensar sin escribir, y después hay una segunda instancia que es el momento de bajar, o sea, de dejar que la inspiración fluya sin intentar coartar esa creatividad, sin ponernos en el detalle de, uy, esta frase la estoy escribiendo así, cambié de persona. Dejar fluir eso, y sí después una tercera etapa de pasar en limpio y ponernos más minuciosos, pero yo creo que lo más importante es intentar combinar el momento de inspiración con, esto va a sonar contradictorio, la disciplina. Porque puede suceder que uno tenga el momento de inspiración, pero después no tenga la disciplina para sentarse por lo menos una vez por semana a bajarlo, a pasarlo en limpio. Así que para mí lo más importante es hacer un lugar temporal, ya sea agendarlo, dejarse un espacio libre, lo que sea, para poder darle lugar a esa inspiración dentro de una cierta disciplina, digamos. Me encanta. Bueno, llenos de tips hoy. ¿Quieren hacer alguna pregunta a estas autoras geniales de novelas y relatos que tengan? ¿No? Bueno, yo nada, quiero agradecerles de vuelta por estar, por ser parte de Olivia, yo siempre se los digo, me encanta que estén acá, me encanta tener sus libros en la editorial y bueno, y por muchísimas historias más que contemos juntos. Vamos a hacerle un aplauso a las autoras de este módulo. Bueno, hola a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Lilia la Colibrí se trata sobre familias de acogimiento, familias de tránsito. Con mi familia decidimos ser familia de tránsito y bueno, vivimos esa experiencia y mientras la estábamos viviendo, en un momento en el que vivía una niña en casa de 1 año y medio, surge su condición de adoptabilidad, sabíamos que estaba por llegar su familia adoptiva. Ser familia de tránsito de acogimiento, por si no saben, es brindar un hogar y como enseñar a vivir en familia a niños y niñas que están en situación de como judicializados.
Entonces nosotros, bueno, los recibimos en casa y son parte de nuestra familia hasta que se resuelve su situación y llega una familia adoptiva. Entonces cuando recibimos esa noticia, a mí me surgió como el interés de poder contarle a mis hijos, yo tengo 3 hijos pequeños, cómo era lo que seguía, ¿no? Hasta ahora habíamos leído cuentos sobre adopción, pero cómo contarles y explicarles que ahora la niña que vivía con nosotros iba a tener su familia para siempre. Entonces, en ese contexto se me ocurre escribir una historia para contarles a ellos, con mi hijo al lado, y hay una planta que siempre es visitada por colibríes, entonces fue personificado ahí, elegido el personaje, y la idea fue como que ellos puedan entender que era un poco lo que venía y lo que iba a pasar. Este libro está genial y, porque digo, acá tenemos alumnas de ilustración también, de la carrera de ilustración. Todos los libros infantiles que están viendo acá fueron hechos por ilustradores distintos que trabajan con la editorial y cada libro tiene un arte particular, ¿no? Este lo hizo un ilustrador salteño que ilustró esta colibrí, que digamos que te representaba en tu texto, eso es a lo que voy, ¿no? Vos como autora sentís que la ilustración está como representa lo que querías, ¿no? Sí, primero en mi ignorancia, cuando escribí la historia también quise dibujarla, pero no dibujo tan bien, entonces le pedí ayuda a mi hermana, que es diseñadora industrial, y cuando fui a ver a Adri primero, después de un proceso y después que surgió la idea de publicarlo, un poco para contarles cómo llegué a la ilustración, primero también tuve la idea de que lo dibujen mis hijos, y tal vez eso era algo que estaba buenísimo para nosotros como familia y que tenía un significado enorme para nosotros, pero tal vez a la hora de publicarlo estaba buenísimo que sea algún profesional y alguien que sabía cómo acompañar la historia y cómo poder llegar y darle vida, porque la realidad es que para los chicos la ilustración es importantísima, es lo primero que ven, cuentan historias, más allá de lo que está escrito, cuentan con los dibujos. Entonces, para mí fue genial hacer ese proceso y también en el proceso de ilustración lo que estuvo bueno fue como ser escuchada. Yo quería colores suaves, no tan lleno de objetos, que sea como más algo que pueda explorar el niño o niña que lo agarre y busque. Entonces creo que todo eso está buenísimo también del trabajo en equipo y con un ilustrador que escucha y que pueda haber un ida y vuelta, me parece súper importante. ¿Y en qué? Contanos porque esta también es otra experiencia de vida, como hablábamos con Sil, ¿no? En que se transforma en una historia, ¿no? Contanos un tip de eso, ¿cómo fue escribirla? ¿Qué tenías? ¿Tenías algún tip tipo, o era, te acordabas de memoria el cuento, o lo escribiste un toque? ¿Cómo fue? Se me ocurrió, sí. O sea, creí que estaba bueno contarles a los chicos una historia, se me ocurrió y la escribí. En el momento. En el momento. Y salió. Y surgió, y después hablé con Inés, que estuvo acá sentada en el mismo lugar, y ella me ayudó, y ahí también como empecé a entender, compartiéndola, que podía servirle a otros lectores, que alguien más podía interesarle esta historia, y que había un montón de niños y niñas en diferentes casas que podían aprovechar esta historia y que podía llegar a muchas familias más. Entonces ahí es cuando decido, bueno, tal vez estaría bueno publicarlo, y creo que un poco ahí pensé en mi tip que le preguntaste a todos, venía pensando mientras trataba de prestar atención también, en la cabeza. Claro. Estabas pensando tu tip. Me van a dejar así. Y creo que me costó mucho creerme escritora, y todo el tiempo que te escucho hablar como de escritores independientes, me parece que algo que está bueno es eso, ¿no? Como que hay un momento en el que yo escribí un cuento y llegó a esto, y a veces cuando digo, bueno, sí, sos escritora, no sé, todos somos escritores
todos podemos pensar historias, pero después ese camino creo que me devolvió también, como decían anteriormente tantas cosas lindas. Entonces ese camino de creerse escritor me parece que está bueno. Está bueno. Y este libro está buenísimo. No sé si ya lo escucharon, ¿no? Lo vieron, está hermoso ilustrado. Es una historia que realmente cuando empezamos a trabajarlo, yo no sabía que había familia de tránsito. Perdón, estaba un ignorante, pero yo no sabía cómo era este proceso. Nada, es un libro que porque creo que lo que decimos siempre, o sea, dar a leer es dar a educar, ¿no? Nos educa a todos, no solamente la infancia, a los grandes también. Y con estos libros, bueno, acá están. Este libro, primera edición, se está agotando, va a tener otra. O sea, cuando hablamos de temáticas distintas, ¿no? Y del éxito de ciertas en publicaciones que tienen esas temáticas particulares, hablamos de estos ejemplos que tienen, y aparte de estos mensajes tan fuertes para la infancia, ¿no? Y para los papás también. O sea, son este tipo de libros. Me encanta. Vamos a pasar ahora a María Julia, que ya miren todo lo que tienen acá de publicado, en unos libros hermosos. Bueno, María Julia, aparte también escribe genial. Ella tiene el poder de dominar a todos los chiquitos así de 5 años que no la conocen y le quieren hacer a UPA. Le piden que cuente cuentos, o sea, que ella cuenta cuentos fantásticos, es una genia. Pero a mí me gustaría que para los autores que están arrancando ahora, ¿no? Porque aparte María Julia tiene 2 libros que hablan de el periodo de la infancia de 0 a 3 años, que en Argentina hay muy poco publicado, no existe casi. Entonces cuando vienen, buscan este tipo de libros como el de Rimas para Peques y cuentos, Cantocuentos de Cuna Luna, que son para ese rango de edad, ¿no? Para estas autoras que están escribiendo cuentos infantiles en ese rango, ¿qué tiene que tener un cuento para esos de bebés a 3 años? ¿Qué tiene que tener o que te sale a vos que tenga, no? Bueno, buenos días. Antes que nada, me parece que es importante contarles que soy docente, soy maestra jardinera o profesora de educación preescolar, pero el maestra jardinera es mi bandera. Y entonces, desde mi tarea, la conexión con la primera infancia es muy fuerte. Y también, yo tengo más de 35 años de docencia, pinto canas. Me jubilé el año pasado de la dirección del nivel inicial. Esa posibilidad de observar la vida de los niños, la importancia de lo que llega a sus manos como impronta, como experiencia, siempre me hizo respetar por sobre todas las cosas aquello que yo pensara que iba a brindarles, ¿no? No es cualquier cosa lo que nosotros le brindamos a un niño de 0 a 5 años, porque es la etapa fundante de la vida, fundante. Quiero decir que todo aquello que nosotros les mostremos o les compartamos va a ser una huella imborrable y va a ser una herramienta que se van a llevar, yo digo, en la mochila para toda la vida. Por eso cuando pienso en escribir, generalmente pienso en su mundo inmediato. Entonces, mi consejo, ¿cuál sería? Si ustedes quieren desafiarse a escribir para niños de 0 a 3 años, piensen todo aquello que los rodea, porque en esa etapa el mundo se suscribe a ellos en el centro de ese universo y todo lo inmediato, los juguetes, las mascotas, la familia. Los otros todavía no son tan importantes porque son rivales que me van a sacar ese protagonismo. Entonces, y después el valor de la palabra. Adrián sabe que yo siempre hablo mucho de la palabra. Y empieza allí lo que digamos, la fuerza de esa palabra, lo que esa palabra va a acompañar de una acción, ¿no? Si yo le hablo a un niño de amar, tengo que amar.
O sea, amar es una palabra hermosa, pero conlleva un montón de responsabilidad y un montón de gestos que hagan que esa palabra cobre algún sentido, porque ellos aún no le dan todo el sentido a la palabra. Las palabras empiezan a ser valiosas a medida que me las presenta otro. Entonces, por eso busco que tengan música, que tengan imágenes visuales, auditivas, olfativas, sabores, cuestiones que en ese momento de la vida de los niños y las niñas están a flor de piel. Con respecto a los colores, en la ilustración, por ejemplo, Rimas tiene estos colores fuertísimos. Sí. Ahí, Olivia tiene como esa magia que es que cuando uno tiene un texto y llega allí, empezamos a pensar, bueno, qué tipo de ilustración, qué ilustradores hay, quiénes podrían conectarse más con esos textos. Entonces, en Cantocuentos, como es un libro de canciones y nanas de cuna, tenían que ser ilustraciones que nos llevaran a ese mundo de ensueño. Y ahí Sara fue un baluarte. De hecho, para mí el diálogo entre la ilustración y el texto es indispensable. Y muchas veces, incluso en mis libros, descubro que aparecen otras cosas que no están escritas y que tienen que ver con la historia. Y ahí le voy a robar a mi colega el tema de quien interpreta lo que uno escribe. Entonces, bueno, Sara fue mágico, ahí pasaron muchas cosas extrañas, esotéricas si quieren, porque cuando ella ilustró el libro yo me encontré con imágenes que estaban muy frescas de un viaje que yo había hecho a España para encontrar mis raíces. Y aparece un faro y el mar y yo dije, esto... ¿Qué pasó? Una conexión. Y en el caso de Rimas, la rima es una invitación al juego desde la palabra, desde el sonido, desde la travesura de ver cómo rima una palabra con otra. Y cuando Leo, que es el ilustrador, recibió los textos, los pinzó así, brillantes, como alguna música para los chicos. Y a mí me pareció fantástico, los colores son planos, que es muy importante también cuando ellos van a manipular el libro. Eso me parece indispensable. Vos sos prolífera porque tenés un montón de cuentos. ¿Qué pasa con esto, con la escritura? Un tip para autores, de cuentos infantiles del rango de bebés, ¿no? O sea... ¿Qué podrías compartir con ellos de tips de escritura? O sea, vos que te viene la historia y la escribís, ¿está basado en algo que te pasa? ¿Dónde sacás las historias que escribís? Bueno, depende, pero generalmente es por la oreja. Escuchar a los chicos y a las chicas, digamos. Cuando, en principio, el mundo de la fantasía es como... A ver, ¿qué les diría? Es mi mundo, yo creo en las hadas, quiero que lo sepan. En las hadas, en las brujas, claro, acá tengo una colega que también, claro. Y que nos... ¿Por qué? Porque yo creo que conservé mi alma de niña y la voy a conservar hasta que entregue el uniforme. Claro. Entonces eso me permite conectarme muchísimo con los peques y estar atenta a lo que dicen, pero no como una cuestión de observación obsesiva, a ver qué dicen. A veces los chicos dicen cosas que uno dice, no puede, esto, Dios, y yo me las anoto. Y después aparece la historia. Lo que hago es eso, tomar nota. Por ahí aparece una frase y una idea y me la anoto. Y pasa, no sé, 1 año, 2 y quedó ahí. En este caso, en estos 2 últimos libros, hay algo que me sucedió, digamos, y es que me convertí en abuela. Y eso es
una ascensión en la vida. En este libro, en Cantocuentos, me convertí en abuela postiza porque una compañera de trabajo muy cercana se embarazó y yo acompañé todos los días. Imagínense, en el trabajo uno pasa más horas a veces que en la casa, su embarazo, y cuando nació Martín, yo dije, pero esto siempre las mismas canciones. Y yo valoro muchísimo las mismas canciones, pero digo, quiero decirle otras cosas a Martín. Y entonces le regalé sin querer, un día me enamoré ¿vieron esas lunitas que hay ahora impresas en 3D? Sí. Que uno las carga y se encienden. Cuando se las regalé, la mamá me mandó una foto de él como si le hubiera dado la luna, literal, la luna lunera. Y eso fue como un disparador imparable. Y arrasó conmigo, digamos. Terminaba una poesía o un poema y venía otra idea y entonces lo enunciaba y uno detrás de otro hasta que los escribí. Pero también escribí, cada poema o cada canción narra o canta situaciones cotidianas de la vida de los chicos, porque hay una luna que llora porque se le cayó el chupete, por ejemplo, o hay un niño que no se quiere dormir y la que canta, esa voz que puede ser la de cualquiera, él que canta, dice que no se quiere dormir y que ya no sabe qué hacer y lo tiene que llevar finalmente a mecerlo sobre una barca en la mar. Digamos eso, ¿no? O qué pasa cuando se hace de noche y aparecen las estrellas como si dieran saltitos al cielo. De ahí ese juego vocal y esa cercanía de lo que le puede pasar. De hecho, la luna llora, la luna bebé es el hit del jardín porque todos lloran con la luna y lo piden una y otra vez. Pero porque hay algo de eso, ¿no? De lo que implica la pérdida. Y es un libro de juegos. Literalmente cuando yo lo leo empezamos a jugar, ¿no? Es como eso. A ver qué rima con... Bueno, ahí está entonces. Sí, los otros dos son más narrativas. Porque, digamos, contá si querés un poquito rapidito de los otros dos. Bueno, los otros dos son libros de brujas. De brujas, que le gusta. Que yo también. tengo fama de bruja en mi entorno. Y bueno, juega un poco con los miedos y los oponentes. Donde hay luz, hay sombra. Y no existe una sin la otra. Entonces, esa es la propuesta para los chicos. ¿No? Hay 7 brujas que son terribles, que tienen unos nombres espantosos, pero hay 7 duendes que son su contrapuesto. Es un libro que trabaja mucho en la línea tradicional de los cuentos de hadas y brujas. Siempre nombran solo a las hadas y las brujas merecemos ser nombradas. Y después también es una bruja un poco torpe, digamos. O sea, es bruja porque nació en un pueblo de brujos, pero ella no le sale todo tan bien. Y sí nació en función de una docente de Sale 3 que estaban trabajando con el personaje brujas y con los miedos. Vieron que a los 3 años aparece una etapa en donde van creciendo bueno, ahí nació un poco la historia de esta bruja que no quería que fuera que generara tanto miedo, sino que generara risa, digamos. Una bruja puede causarnos gracia. Y bueno, así nació Las Cartas de Bruja. Buenísimo, gracias María Julia. Gracias a ustedes. ¿Por qué te parece que Emilia y la Biblioteca Mágica tiene 4 tiradas? O sea, ¿qué pasó con este cuento? Mira, yo creo que una de las chicas que escribió adulto también lo decía. Creo que un texto te toca. Si te toca, hace magia, hace match con uno y hace que tengas ganas de compartirlo con otros. Entonces, creo que
Emilia habla de vínculos entre una nieta y una abuela, una nieta y un abuelo, entre lo que sucede en esos vínculos, en un legado que le deja la abuela a su nieta después de su partida. Y me parece que eso nos atraviesa un poco a todos. Y entonces creo que esa es la magia que tiene este libro, más allá de la biblioteca que es mágica, creo que la magia es eso, que nos toca un poco a todos. ¿Quién, dentro de los que hemos tenido relaciones saludables, quién no ha tenido un abuelo o abuela quien ha adorado y que ha marcado su vida? Creo que mucha gente con la que uno habla ha tenido esa suerte. Claro. Y es un poco lo que le pasa a Emilia. Y Constanza, tus libros es como que están tras... todos tienen magia, ¿no? O sea, pasa algo con la magia. Después está Lo que vieron los espejos, el 1, el 2 y el 3, que es una colección. Que también tuvo el 1 tuvo otra tirada más. No me acuerdo cuándo, bueno, no me acuerdo bien cuántas tiradas hicimos del otro, del espejo. Pero, y este que es de relatos de pueblos olvidados, que es de misterio. O sea, ahí también aparecen brujas, o sea, es como, pero para más grandecitos. Y quiero remarcar ese libro, porque es el que cubre el adolescente, el juvenil, el rango juvenil, que hay muy poco de libro juvenil publicado en Argentina, todavía viene de afuera, y juvenil adulto, ¿no? Que es esa edad que, suponete que son desde los 14 para arriba, ¿no? O sea, 13, 14, que es como el arranque de la adolescencia. ¿Y cómo se te dio? O sea, esto tiene que ver con que para la gente que escribe, que está queriendo arrancar a escribir y a publicar. ¿Vos pensaste esos textos para chicos, para juvenil, o escribís la historia? Mira, a mí me sale como que mi voz interna es más una voz infantil, que tiene que ver con los tiempos, con las repeticiones, con cómo uno dice las cosas. De hecho, cuando quiero escribir fuera de esa voz, me cuesta. Entonces, fue un poco como surgió en realidad, con la intención de que fuera para niños, pero me di cuenta a lo largo del texto que no eran tan para niños, porque tenía un poquito de susto como para ser para chicos chiquitos. Entonces dije, bueno, me tengo que correr, ya no estoy hablando con chicos de 5, 6, 7, tengo que pensar por ahí en unos chicos a partir de los 10 años, que ya que les gusta por ahí asustarse, que buscan un poquito el asustarse, buscan la magia desde otro lugar, no tanto desde la emoción, pero no desde la misma emoción, ¿no? Por ahí el chico de 6 años busca la emoción que le haga como una cosquillita en la panza, y el de 10 busca una emoción un poco más fuerte, ¿no? Que lo movilice desde otro lugar. Y bueno, fue surgiendo así un poco tal vez por las historias en sí, que tenían esta magia, pero desde otra emoción distinta. No, y eso es casi un tip, o sea, porque también a mí me parece que es un error querer escribir historias que tengan, qué sé yo, como que estén escritas para bebitos o para más o menos, o cuando uno es escritor y quiere escribir, escribe una historia, ¿no? Y te sale como te sale, después te preocupás en qué rango va, si es de bebé, si es de, ¿entendés? O sea, porque hay mucha gente que se preocupa por eso. También que se preocupa por la cantidad de caracteres. ¿Por qué? ¿Entendés? O sea, escribí, o que el libro tenga 7 páginas o 30 páginas, es muy corto. El libro tiene que tener las páginas que tiene que tener, ¿no? Uno no puede forzar una historia, ni desde las edades, ni desde la cantidad de páginas, ni nada. O sea, sale como el autor le sale escribir, ¿no? Por eso estaba bueno, por eso te mencionaba eso, porque este ya es como desde misterio, que no te salís de lo infantil, para que la gente que esté escribiendo, si se tiene que mentalizar en que tiene que escribir para cierto rango de edades. No, vos escribís. Supongo que hay gente que puede pensarlo y planificarlo. Creo que a los que nos sale más espontánea la escritura tiene más que ver con eso, con la espontaneidad y la historia. Después la historia se ajusta, se acomoda, o sea, no es que uno se sienta a escribir, sale el texto y ya está. Hay un montón de trabajo alrededor de cada texto. Claro.
Entonces ahí es donde se hacen de última los ajustes, pensando tal vez en el lector. Y Constanza, contanos un tip de cualquiera de estos libros, o no sé si tenés el mismo, porque ahora tenés 3 títulos publicados, si usás lo mismo para los 3 o algún tip que quieras compartir para un autor independiente que quiere publicar. Mira, yo una cosa muy del estilo de lo que contó recién Julia, que por ahí escucho cosas o algo y lo escribo. Digo, esto me lo guardo, después veo qué hago. Por un lado eso, como mantener siempre ese disparador, tenerlo siempre a mano, porque no sabes cuándo ni cómo, pero por ahí sale algo a partir de ahí. Y la otra es sentarse. Es romper con el mito de la creatividad hermosa que surge como una musa que baja y uno escribe y salió y terminó. No, sentarse. Porque muchas veces pasa, me pasó con Emilia, que fue así como que salió, y después los otros no fueron tan así, tuvieron más trabajo, porque también había otras cosas para contar, porque no siempre es lo mismo, como todo lo que uno hace, hacer la misma receta 20 veces en una semana, en un mes, y te sale siempre distinta. Entonces es un poco eso. ¿Y vos qué tenés tus rutinas? O sea, decís sentarse, qué sé yo, tantas veces por semana, o haces rutinas de sentarte a escribir, digamos. Sí, a veces no sale nada y me quedo mirando la pantalla en blanco y pensando en cómo puede ser que no me salga una sola palabra, pero claro, no hay otra. Muy bien, me encanta. Buenísimo. Y ahora vamos a pasar a Cande, que está acá con los cuentos para pequeños soñadores. También, hoy el primero con segunda tirada. Ya, no tengo más. Ya se acabaron la segunda tirada y sacamos el segundo, que también... Y está ilustrado también por Sara Niet, que es la ilustradora de Canto Cuentos. Y también es de Sara Emilia. Y a mí me gustaría que vos nos cuentes, porque yo sé que esto de acompañar al libro en su proceso de venta, al principio era... No, es que seguramente le pasa a muchísimos autores, y los que si están escuchando esto le van a sentir lo mismo, ¿no? O sea, cuando arrancaste con la venta a dar a conocer el primero de los libros, ¿cómo fue eso? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste para que este libro se venda así las 2 tiradas de una? Tenía un montón de cosas para decir cuando estaba abajo. Y ahora como que... bueno, primero contar que son 2 libros que son con cuentos cortos, que son para chicos, que cada cuento aborda un tema específico que en verdad surge de charlas con mis hijos, bien de mamá, si bien yo estudié comunicación, sociología y demás, venía por las letras, lo mío no estaba volcada a la literatura, y hay un antes y un después de estos libros. Y como dice Adrián Laventa, le pongo mucho cuerpo, hago muchos papelones en Instagram, porque cuando arranco digo, bueno, ponete un Instagram para que te encuentren. Bueno, dale, ¿no? Y de pronto explotó el Instagram por una pavada que subí y dije, ok, era por acá. Como que empecé a vender un montón, y lo que me pasa también es que me emociona un montón también es que el libro me lo compra la misma gente muchas veces. Es como que tienen un cumpleaños y lo quieren, y está buenísimo, porque no es que solo les gustó, sino que lo quieren compartir con otra gente. Entonces, no sé qué estaba contando. No, justamente de esta intervención, o sea, esto de ponerle el cuerpo al libro, ponerlo en Instagram, venderlo, compartirlo, es el principal foco para vender el libro. Hay que moverse un montón, lleva tiempo, creo que lo hablaron, lleva trabajo, también todos sabemos que las redes nos atraviesan, esto que contaba Adri, cómo cambiaron un montón de cosas. Yo recuerdo en mi época que Franco Bagnato te contaba que este era el yogur que vos tenías que tomar, ¿no? Y ahora viene Jenny 123, que es una genia, que es divina, y desde su casa de Almagro te cuenta cómo revolucionar y vender un high ticket, y vos decís, y tiene 200.000 personas que la avalan, y digo, seguro sabe hacer las cosas que hace, pero digo, nos han atravesado tanto, que por un lado ha democratizado esto del acceso, o sea, todos tenemos acceso, todos podemos
hacer un libro y ofrecerlo. Y antes era un grupito, ¿no? Había que llegar a esa gente que nos iba a señalar con el dedo y nos iba a decir que nosotros podíamos escribir, y hoy todos podemos hacerlo. Y creo que eso es lo revolucionario y también lleva una responsabilidad, ¿no? Porque cualquiera puede decir cualquier cosa y también te responden cualquier cosa. Entonces, hacerlo con responsabilidad, con seriedad, aunque sea para chicos, más si es para chicos, ¿no? Porque a mí me encanta pensar que estos cuentos van a formar parte de la infancia de alguien, ¿no? Me parece como re trascendente. Súper. O sea, por ahí el día de mañana, así como nosotros hablamos de Corazón, bueno, yo soy más joven que Corazón, pero me gustó mucho ese libro. Y o por ahí se van a acordar de la oruga ¿no? Y es una manera de marcar y es recontra importante. Claro. Y a mí me gustó, la amamos a Sara, acá, el grupo de que ilustramos con Sara, porque yo tenía una idea muy específica que quería que el libro sea como con una onda más vintage, como que recordara, ¿no? nuestra infancia, y ella enganchó perfecto y quería que sea acuarelado porque me gustaba que fuera un libro para leer, releer y conservar, porque un poco los cuentos son así. Si bien se los escribí, se los conté a mis hijos y después me los pidieron de nuevo y dije, uy, pucha, los voy a anotar. Los anoté y después dije, ay, si los publico, y mucho no pensé, digamos, qué pasaba después. Para mí era eso. Y después de esto, como que todo cambió. Y bueno, y el libro cumple esta idea de leer y releer, porque los mismos cuentos, si vos lo lees a los 3 años, significan una cosa, si vos lo lees a los 5, significan otra. Claro. Y tienen significados profundos que vos vas, ¿no? El tema de la amistad. En este segundo hay uno de un duelo. Justo falleció mi papá cuando estaba haciendo el libro. Digo, ¿cómo explicarle a mis hijos dónde está la abuela, dónde va? Digo, son temas que, si bien son cuentos ligeros, porque son para chicos, tienen temáticas profundas. Entonces, toda la ilustración y todo el arte y la calidad editorial, que es espectacular, acompaña esta idea de leer, releer y conservar y entrar en las infancias. Cande, es y esto también lo que hablábamos del respeto del texto, ¿no? O sea, en la infancia, vos no solamente escribís infantil, sino que también escribís para adultos, o sea, digo, texto de adulto, novela y demás. No, es para young adult, no crecí tanto. Ok, digo, te animás a eso también, ¿no? ¿Y cómo haces ese switch? Es muy loco lo que me preguntas, Adrián, porque, no, esto de que estos libros a mí cambiaron todo mi enfoque, porque dije, si bien yo escribía para otro tipo de textos, ¿no? Como para empresas y demás, dije, por eso me cuesta tanto el ghostwriting, porque mi voz está como muy presente, y me empecé a dedicar a escribir y vomité una novela, y ya tengo 2, pero ya la segunda fue más pensada, un poco lo que decía ella, me parece que el primero sale y el segundo ya como que entendiste el proceso, ¿no? Entonces, que a veces está buenísimo porque tenés un montón de herramientas, pero a veces te traba, porque decís, la segunda novela que dije, ¿lo voy a poder hacer de nuevo? ¿Me va a salir o fue de casualidad? ¿No? Un montón de boicot y de miedos que hacen que uno se detenga más. Y la novela que escribí sale el año que viene por DNX, pero amo estos libros y sigo con Olivia mi corazón. Ya sabía. Ya te conté. La cosa es que es una novela oscura, o sea, nada que ver, no hay mariposas, no. Y es otra cosa, pero claro. No sé cómo se vinculan, porque estoy demente o bipolar, pero se puede, ¿no? Yo lo que voy es que esto le todo. sirve a mucha gente que por ahí va a estar viendo este video, como autores independientes, que digo, o sea, que escribís y después vas a ser adulto, o sea, vos escribís. Se sale escribir, y es así. Sí, tiene esto que decían, me parece, de tener, me encantó esto de que no es la musa, que es cierto, que tiene mucha disciplina. Yo igual estuve escuchando y no vengo haciendo nada de lo que dicen, no se lo mostré a nadie, lo leí yo sola, cuando lo quise compartir no me salió, y aún así, digo, firmé contrato con una editorial, digo, hay distintos caminos y todos son válidos, y
creo que si yo no hubiera hecho esto y hubiera pasado este camino de estos 2 libros, no sé si hubiera hecho esto otro, que a mí ahora me hace muy feliz y me da un montón de miedo y todo lo que nos pasa y la exponerse y que lo lean otros y hay hasta escenas de sexo y digo las mariposas y los padres del cole, ¿no? Digo, todo como, ¿no? Un collage extraño y dantesco, pero creo que es sentarse a escribir, es encontrar el espacio, como decían, y creerlo, ¿no? Y es el objetivo. Yo siempre creo que es, si vos sabés hacia dónde vas, que por ahí no me pasó en el primero, pero después como que entendí lo que quería. Sabés lo que querés, después tenés todo el resto del tiempo para conseguirlo, a como sea. Y mucho trabajo, mucha disciplina y el foco siempre puesto, pues siempre va a haber cosas, ¿no? Que te van a querer distraer o que te van a querer sacar del objetivo y que son tentadoras y siempre ir al foco y a lo que querés. Y de a poco, si vos tenés todo el resto de tu vida, hacer lo que sea, lo vas consiguiendo a medida que sepas lo que querés y vayas hacia ahí. Ay, lo de la venta, que nunca te dije, es eso. Es meterle un montón al Instagram, darle espacio y ponerle el cuerpo, porque mismo en la editorial, en la otra, que es una editorial tradicional, también me dijeron, mirá que lo tenés que salir a vender. O sea, esta idea de que, ay, no, bueno, a ellos le... No, el proceso es el mismo, es el mismo. La diferencia es que por ahí acá tenés más espacio porque es tuyo y tenés... ¿no? Es algo más tuyo y tenés más intervención. El editor me dijo, no me gusta el título, y dije, sí señor, busquemos otro. Adrián, por ahí lo discutíamos. Me discuten todo el tiempo. Pero siempre es ponerle el cuerpo y creer en lo que uno hace y ponerle amor, y si uno, no quiero ser así, tipo Cris Morena, pero si lo haces con amor, Obvio, eventualmente claro. se nota. No, y aparte está bueno esto porque por eso iba a ese punto y por eso te hice esta pregunta, porque para los autores que están comenzando y que están queriendo publicar, podés ser un autor independiente y después que te publiquen. O sea, esto no mata una cosa con la otra, ¿no? Eso no. Pero hay mucha gente que lo cree así, ¿entendés? Hay un prejuicio, es una realidad, claro que hay un sí. prejuicio con el autopublicado. Entonces, bueno. Hay mucho prejuicio con el autopublicado, pero creo que es un camino que por lo menos a mí me alentó al otro. Me parece que conviven, me parece que te da un montón de herramientas porque entendés el proceso, que si no, igual lo ibas a entender, pero por ahí a los tumbos. Así, bueno, como todo, uno lo va haciendo y va aprendiendo. Existe el prejuicio, pero me parece que son objetivos distintos. Digamos, yo puedo querer tener mi libro publicado y mi sueño es tenerlo publicado y que lo lean la cantidad de gente que sea. Y después por ahí yo quiero tener un camino literario para el cual por ahí sí voy a necesitar otro tipo de aval. Pero los dos caminos pueden convivir y puede ser incluso, no sé cómo me pasó a mí, el paso previo, el paso que me sirvió para tomar envión, para... Claro que sí. Bueno, y me encanta. Y vamos a hablar con Noé, que es la autora de La princesa en carrera, que este libro... justamente habla de estas temáticas que decíamos también. Ahora estamos sacando la segunda edición porque se vendió toda la primera tirada de La princesa en carrera, porque habla de estas temáticas que decimos. ¿Qué pasa? Esto es una nena que juega con autitos y nada, y cuenta esta historia fantástica de esta princesa que juega con autitos, que juega carreras, que bueno, nada, que tiene una relación maravillosa con su abuelo. Eso hace que yo creo que es un antes y un después con respecto a la venta del libro, porque tiene este mensaje por detrás en la infancia de que jugás con autitos y está todo bien, ¿no? Así, muy simple, pero es real. Y entonces la gente lo interpreta así y la gente compró toda la primera tirada. Contame de qué se trata cortito La princesa en carrera. Bueno, es esta nena, que quedó muy... así que le encanta, como vos bien decías, jugar con los autos, apasionada de los autos, de compartir los domingos con su abuelo y con su papá mirando carreras y bueno, y soñar y querer llegar a poder estar ahí. Y como que, si bien ese es el tema principal, bueno, la atraviesa esta de la familia que la acompaña.
explica también lo deportivo, porque uno dice carreras y piensa enseguida en velocidad, y no son carreras de velocidad, sino que son de regularidad, que son las que corre su abuelo. Entonces, si bien lo importante o el tema central es esto de que las princesas, es la antítesis de la princesa, bueno, está atravesada por esta familia que la acompaña, y bueno, y cuenta también un poco sobre un deporte que tal vez no es tan conocido, o uno dice carreras y automáticamente se viene velocidad, y hoy por hoy Colapinto. ¿Y cuando lo publicaste, pensaste que ibas a tener otra tirada de Princesa en Carrera? No, la verdad que no. A diferencia de tal vez de las chicas, sí comparto con Julia que soy docente de inicial, pero nunca pensé que iba a escribir un libro, eso jamás. La puerta me la abrió el haber sido compiladora de otros 2 libros, que sí los autores fueron mis alumnos en pandemia, que los publicamos y hemos llegado a varios lugares, pero eso fue como que me abrió la puerta a conocer del otro lado, ¿no? Estar del otro lado de la escena, de conocer a otras personas que son autores independientes, que te alientan a decir, bueno, dale, vos podés también y podés contar una historia, de estar en contacto con editoriales. Entonces, bueno, fue como lo que me abrió la puerta, y poder estar hoy acá contando junto con Adri de qué se trata este cuento, pero jamás se me hubiera ocurrido. Todo lo que surgió después fue chapa, la verdad. ¿Y qué tips tuviste para escribir este cuento? ¿De dónde surgió? ¿Cómo fue escribirlo? ¿De dónde salió? Si bien este cuento tiene cosas que son autorreferenciales, cosas que me pasan a mí, en cuanto a mis gustos, y cosas que me suceden a mí en la sala. Yo hoy por hoy tengo alumnos de sala de 4, y he tenido sala de 4 y 5, y he estado muchos años también en maternal, y esto de que la nena no puede jugar con el autito sigue pasando, y de que el varón no puede jugar con el bebote también. Sin entrar en debates, vamos a la juguetería y tenemos todo el sector rosa y el otro. Entonces, cuando escribí el cuento, me centré mucho también en el mensaje que yo quería dejar al contarlo en la sala, por ejemplo, o bueno, una familia que lo tuviera en casa, bueno, ver que me centré específicamente en eso, en el mensaje que yo quería dejar, que bueno, que está bueno, que jugar está bueno jugar, no importa con qué. Que todo enriquece el juego, no es selectivo el tema de con qué juguetes queremos jugar. Después, esto de lo que a uno le gusta, ¿no? Poder llevarlo adelante y poder lograrlo. Entonces, el tip mío fue, o en lo que yo pensé cuando escribí la historia, bueno, yo en la sala, ¿qué mensaje quiero dejar? O bueno, o cualquier familia que tenga este libro cuando lo cuenta, ¿qué mensaje quiere transmitir? Y además, si bien es un libro para las infancias, yo digo que es apto para cualquier lector sin límite de edad. Entonces, también tener alguna cosa como yo adulto, bueno, lo estoy leyendo y que me retrotraiga a mí a algún recuerdo, no sé, creo que en el imaginario colectivo todos tenemos alguna historia con los abuelos. Esta historia se entra en autos, bueno, algún auto particular que impactó en nuestras vidas por algo, el del vecino, un viaje, no sé, lo que fuera, el que nos gusta, nuestro primer auto. Y sin querer, la tapa también es un poco tramposa, porque a los que les gustan los autos clásicos, la tapa es un auto clásico, es un Fiat 1500, entonces si bien no está la marca, el ilustrador, un genio Diego, captó, o sea, hay cosas que la ilustración, si bien importa, no era tan específico, pero por ejemplo yo quería que la tapa o la ilustración de ese auto, el que conociera o el que le gusta lo viera y dijera, ah, mira, es ese auto. Entonces, bueno, esto también, ¿no? De como poder atrapar al adulto y que no le parezca aburrido, porque muchos que cuando piden cuentos a los nenes para leer, lo leen, pero al adulto tampoco le gusta, entonces lo pasa y lo lee rápido y bueno, dale, ya está, listo, se terminó. O sea que el escuchar es un tip
tuyo, ¿no? Escuchar y escribir historias, como bueno, a varias de ustedes les pasa eso, ¿no? Les pasa eso. Así que bueno, nada, yo creo que tenemos que darle un aplauso gigante a todas esas autoras de infantil y juvenil, y que vamos a seguir escribiendo muchas más. La parte de el logo, yo cuando arranqué con Olivia digo, Olivia quiero que tenga libros, pero quiero que tenga también arte y diseño. Bueno, este es el arte y el diseño de Olivia, sentado acá, así, y que tiene que ver con que en los libros pueden ayudarte a tu emprendimiento, por ejemplo, a mostrar tu arte, a dar a conocer tu arte en una forma distinta, porque, por ejemplo, voy a ir con Victoria. Este libro, El Desembarco, que se le está cayendo, tiene su obra dentro. Los cuadros de ella son gigantes, ¿no? Casi todos. Y nosotros hicimos la presentación de este libro en una muestra de arte de ella, y los libros están dentro de este libro, los cuadros están dentro de este libro. ¿Y qué te pasó a vos cuando los viste adentro del libro? O sea, ¿qué pasó con ese cambio, ¿no? Del arte en verlo en la pared al libro? Y a mí lo que me pasó, hola a todos, fue aprender a darme cuenta que nada es estanco y nada es lo que tiene que ser. O sea, el cuadro colgado en la pared no necesariamente tiene que ser el cuadro colgado en la pared. Uh-huh. Y a mí también en este libro lo que sucede es como que la obra histórica relata un montón también, y entonces no son solo las palabras uh-huh. del texto, sino que se complementan. Y para uh-huh. mí eso fue un aprendizaje, o sea, yo pensaba que no, que vos pintabas o vos escribías. Tal cual. ¿Y cómo fue escribir? ¿Cómo pasaste de pintar a escribir? Bueno, la historia de Desembarco. Claro, Desembarco es una historia personal de una enfermedad que yo tuve que se llama síndrome del mal del desembarco. Y para poder transitarla, yo empecé escribiendo. Era como mi salvataje escribir. Y en algún momento me quedó corta la escritura y dije, pero necesito ilustrar esto para todos los demás. Necesito ilustrar esto que me está pasando. Entonces terminó siendo como simultáneo. Al día de hoy sigue siendo simultáneo. O sea, yo pinto lo que escribo, o escribo lo que pinto, o no sé qué hago. Pero, digamos, es el combo. Claro. ¿Y qué tip le darías a para armar el libro, ¿no? O sea, de alguien que es artista, que pinta, ¿qué tip o qué te pasó a vos de bueno en haber publicado el libro? ¿Qué te dio de bueno este libro? A mí, personalmente, lo que me dio es identidad. Uh-huh. O sea, yo claro, es un montón. Primero que me convencí que era artista, cosa que yo fui escribana y sigo siendo escribana, o sea que ser artista era un tema. Y el libro me llevó a ese lugar. Y ese lugar me permitió abrir un montón de puertas. Este libro es toda una mujer en el agua, porque es lo que yo sentía. Mi enfermedad me traía eso, era mareo de tierra a las 24 horas durante 6 años. Y yo no hago más del agua ahora, porque me permitió sentir y conectar con mi sentir de que yo quería llegar a tierra, y empecé a pintar árboles para llegar a tierra y manifestar el deseo al universo, y me lo entendieron. Y retomando lo que dijo alguien, yo tuve un diagnóstico que me dijo que era incurable. Y gracias al médico que me dijo, ¿y por qué no te vas a curar? Y eso fue maravilloso porque me curé. Sí, esa palabra que necesitaba escuchar. Me encanta. Voy a ir a ella ahora y después voy a hablar. Arte, porque esto es como que representa. Por eso te decía. ¿Cómo fue este trabajo del arte tuyo, que es anterior al libro, y por qué dijiste, bueno, quiero hacer un libro, quiero escribir una historia? Bueno, nada, soy artista visual y decidí, después de la pandemia, dije, necesito que mi oso llegue a todo. Si bien estaba hecho, por un nicho, resulta que se amplió mucho más. Soy de familia griega, mi osito es un osito griego.
y necesitaba que sea para todos, no solo para ese nicho. Y se está cumpliendo. Sí, sí. Bueno, y también, o sea, y también para el nicho de familia, de todos los que las escuelas que enseñan griego, ¿no? Sí, ahora lo están trabajando mucho el libro en un taller, lo dejé en la Embajada de Grecia y nada, todos los días me mandan fotos de los chicos, lo que están trabajando, me mandan mensajes, vienen y me dejan los dibujitos en casa, todo de Arcu. ¿Y por qué este pensamiento vos como artista de decir que a través de un libro vas a llegar a más gente? ¿Por qué te pasó eso por la mente? Es que es más fácil que un libro sea para todo el mundo que una obra de arte. Es más accesible un libro. Entonces, si bien esto está acompañado por animación, redes sociales, nada, stickers, es como más fácil para todos, es más accesible. Y sentís que está pasando, digo, Sí, que lo que vos sí, pensaste, que lo que vos soñaste está pasando. Hay que manifestarlo y pasa. Es así. Hay que trabajar, es un trabajo de todos los días. Me encanta, y yo tuve como un mes a un Arcu así, enorme. Pero ahora sí, tenía como 3 metros y yo lo abrazaba y me sacaba fotos con él, un genio. Voy a ir a esta mesa que es la parte emprendedora. Hay muchos emprendedores que seguramente van a ver este video, este encuentro. Voy a ir con Mica sobre el té, es un lugar. Este libro, ¿cómo vos desde el emprendimiento dijiste, voy a hacer un libro porque quiero que mi emprendimiento se dé a conocer más, o fue algo separado? No, es un desprendimiento del emprendimiento, valga la redundancia. Nosotras, tengo una socia en el emprendimiento, difundimos y vendemos hebras de té nacional. La manera que encontramos de difundir el té nacional era organizando catas, donde servimos un par de tés con maridaje, con ceremonial, empezamos a preparar qué hablar en esa cata. Entonces hablábamos de la historia del té, de dónde sale el té, cómo se monta bien una mesa. Y bueno, la primera cata la hicimos, nos fue re bien, entonces dijimos, bueno, el mes que viene hacemos otra. Y vimos que muchas de las que habían estado en la primera cata se anotaban a la segunda. Entonces, volver a hablar lo mismo no se podía. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba haciendo el curso de sommelier, era estudiar más, investigar, buscar, para armar un nuevo marco para esa cata. Y en eso transcurrió el primer año. Para el segundo año vimos que yo ya, en lugar de ir a los libros y a estudiar, investigar, acudía a mis apuntes para montar las catas. Y entonces dijimos, bueno, le dije yo mi tip es que yo en el verano, que no tengo la vianda en la escuela, en los horarios, que yo me siento a escribir. Y en el verano dije, me voy a recopilar todo lo que encontré, estudié y aprendí, y va a ser un libro para mí, para yo armar las catas. Y lo armé, surgió esto, y se lo di a leer a mi hija, que, bueno, como ella estudia traductorado, tiene mejor la gramática y todo eso, le digo, ¿cómo lo ves como para publicarlo? Y le encantó, se lo di a mi mamá y le encantó. Y bueno, y después, sí, yo tengo varios lectores así, como decía acá esta chica, no me acuerdo su nombre, perdón. Inés. Tengo varios lectores testigos, y dije, bueno, parece que tiene forma de libro. Y entonces hablamos con Adrián, digo hablamos porque la primera entrevista que tuvimos la tuve con mi socia también, le digo acompáñame por si se me escapa algo, algún detalle, alguna pregunta que después... Y bueno, todo lo que yo quería del libro, medio que Adrián ese día lo dijo, podemos ir por este lado, podemos hacer esto. Y entonces le dije, bueno, dame un mes para terminar de organizarlo, como que no me animaba a dar el salto. Esto de escribir es un acto tan íntimo que dar el salto a la publicación, en lo personal, me llevó un tiempito. Y un día me levanté y dije, bueno, hoy hay que decidirse. O lo mando a la editorial o lo archivo. Y lo mandé, bueno, y empecé a trabajar ahí con Paula. Yo voy a levantar la bandera con Victoria, con mi ilustradora, porque es una genia también. Victoria Morete hizo unos dibujos que acompañan y le agregan a la temática de cada capítulo. Es muy rico observarlo desde ahí, porque lo que yo quería era que fuera un libro no de comprar, leer y guardar, o cambiar o vender usado, sino un libro de consulta,
un libro para que esté a mano cuando te vas a tomar un té, cuando vas a poner una mesa, cuando querés maridar una bebida o conocer de la historia. O sea, abre distintas facetas del mundo del té, desde la historia, desde la planta, cómo se cultiva. Y bueno, tenía que ser un libro de consulta, un libro manejable, y creo que todo eso se logró con la editorial. Así que bueno, es muy nuevito, porque salió en septiembre. Y yo también lo estoy manejando, como todas han comentado acá. Tengo el Instagram del emprendimiento y tenemos un Instagram especial para el libro. Y después, digo, puerta que se abre, entro. O sea, si me invitan a donde me inviten, yo voy. Avísenme la hora y voy. Y bueno, sí, lo he presentado en varios lugares y estoy en eso y estoy muy contenta. Ahí va. Es hermoso este libro. Y lo que hablábamos antes, estas temáticas que son muy particulares, que hay muy poco libro que hable de estos temas publicados en Argentina y que estén con estas ilustraciones y con esta calidad de publicación, ¿no? Muy pocos, realmente es hermoso. Y vamos a Marce Conti, que tiene este libro hermoso, que fue el primero de Olivia, de diseño, ¿no? Con esta, que es un table book, o sea, es un libro tapadura, un librazo. Y en Marce fue todo un proceso, porque en realidad el libro habla del proceso de tu casa también, ¿no? Pero ¿qué vos a un emprendedor, ¿no? Que está arrancando todo su emprendimiento y dice, uy, por ahí un libro me vendría bien, en la decoración, en el diseño. ¿A vos te parece que es útil, que está bueno desde tu vivencia propia? ¿Haber hecho el libro? Sí. Sí, para mí fue una experiencia muy, muy gratificante. Este es un libro que tiene todo un proceso creativo. Yo soy decoradora de interiores y mi casa había salido ya en publicaciones anteriores en varias revistas de decoración. Entonces, a raíz de eso yo me animé, digo, bueno, si salió en varias revistas, puedo hacer esa recopilación y llevarlo a un libro. Y a diferencia del resto, ¿no? Que todo el mundo cae a la editorial con un borrador escrito, yo llegué a la editorial con fotografías. Entonces, este es un montonazo de fotografías eran. Yo ya había hecho el trabajo previo de producción de fotos y entonces mi libro tuvo un proceso diferente al que se pone a escribir, ¿no? Yo primero empecé con las fotos y después empecé a escribir para poder unir todo esto y darle una forma a este libro y capítulos y contar un poco la tipografía de la casa. Me empecé a meter en la tipografía de la casa, su arquitectura, y bueno, fue un lindo proceso. Y también vos, siendo decoradora, tenías un montón de texto, pero vos, a lo que decíamos de ponerle el cuerpo, este libro ya venía con un Instagram tuyo, ya venía con un trabajo hecho antes. En realidad la casa, como venía trabajando ya venía. mucho, yo venía como mostrándola y compartiéndola desde a partir de mi estilo, ¿no? Mi estilo decorativo. Entonces había una comunidad ya detrás de esto y el libro hizo como que le dio otra forma. Pero sí hay mucho trabajo, y eso lo quiero recalcar, que como autores independientes tenemos esa independencia también de comunicarlo, ¿no? No es solamente hacerlo al libro, sino pensar en cómo después lo vamos a comunicar y cómo vamos a trabajar con él. Hubo muchísimo trabajo. Nosotros hicimos una tirada grande de 200 libros y fue, como dijo Adrián, uno de los primeros en el 2018, y me queda la última caja. Me queda la última caja de libros. Yo no me volví loca por vender y vender, esa no era mi objetivo. Pero bueno, el libro se fue vendiendo, salió a todos lados, está por todo el país, en todas las casas también, y mi objetivo era llegar a otras casas, ¿no? Darles la bienvenida a la gente a través de mi casa y poder inspirar a decorar, poder inspirar a... este libro salió un año antes de la pandemia. Y fue como un presagio, porque dentro del libro hay una fotografía que dice Stay Home.
Y yo casi me muero cuando vino la pandemia y empezamos. Fue como, hablo mucho de esto de disfrutar la casa, de estar en casa, de trabajar en casa, y después vino la pandemia y fue como wow. Fue como un libro, sí, que sentí que tenía algo ahí. Así que bueno. Y con respecto a tu emprendimiento que se llama Passion Chic, Sí. ¿este libro tenía algo que ver con eso o vos en realidad lo interpretaste más como un libro tuyo de decoración como decoradora o lo relacionaste con el emprendimiento también o no? No tuvo que ver una cosa con la otra. No, en realidad es un libro muy personal que tiene que ver con mi casa y compartir mi estilo decorativo. Y bueno, por supuesto, como yo tenía un emprendimiento de muebles reciclados y mi casa está totalmente decorada con estos muebles. Entonces ahí también está mi casa, está mi emprendimiento. Y también tiene después encontré como otro gran, digamos, es como un legado para mi familia, este libro. O sea, como que tomó otro vuelo después, ¿no? No solo compartir mi casa como estilo decorativo y demás, sino que este libro hoy es un registro personal, es un registro familiar para mí. O sea, a mí me emociona muchísimo pensar que este libro lo van a tener mis nietos, por ejemplo. Así que bueno. Y va a seguir siendo tan lindo como hoy. A mí me encanta tenerlo, ¿sabes? Me encanta tener este libro. Y creo que, nada, o sea, que todas ustedes representan el valor del libro, el valor de la palabra, porque, digamos, ustedes no son escritoras, pero sin embargo, el libro representa una extensión de su arte, de todas las artes, ¿no? Que yo siempre digo que las artes en Olivia son todas. Es la música, es la escritura, es todo, ¿no? Y yo creo, démosle un aplauso grande, porque ahora viene un aplauso a ustedes, genias, me encanta tenerlas en Olivia.